Somos estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Mi equipo se llama Los Fuertes y está integrado por Lisette Antonio Dimas, Daniela Leiva Arenaza, Lorena Rubio Escalante, María de la Luz Romualdo Martiñón y su servidora Abigail Ruiz Cristóbal. Y hoy les vamos a dar a conocer el tema 9.6, que es definido como la conducción de calor a través de paredes compuestas y la suma de resistencias. Como pequeña introducción nos vamos a remitir a que las paredes compuestas se ven en la vida cotidiana como los refrigeradores, los hornos y bueno, el objetivo del mismo es encontrar el flujo de calor y también es encontrar la velocidad de transferencia del mismo. Por otra parte, hay que recordar que se está hablando de corrientes, por lo cual nosotros introducimos los temas de electricidad y aquí vamos a tener una siguiente fórmula, la cual se va a parecer y se va a asemejar mucho a las que tenemos. Por ejemplo, va a ser la intensidad de corriente de entre V y R. V va a ser el voltaje y R va a ser la resistencia. Y esto se ve mucho en la materia de electricidad, aunque ustedes dirán que no se relaciona, pues literalmente sí se relacionan porque estamos hablando de corrientes. Ahora para la parte siguiente que van a explicar hay que tomar en cuenta que vamos a tener estas placas, la cual van a tener un área, la cual van a tener características, las cuales van a ser sólida, van a ser no porosa, estas además son planas y tienen una temperatura constante. Es la conducción de calor. El calor se transfiere por contacto de los cuerpos que están más calientes, es decir, que se encuentran a mayor temperatura y que por ende albergan en ese momento mayor cantidad de energía, aquellos que están más fríos, o sea, los que están a menor temperatura, ya que el frío es la ausencia de energía calorífica. Y bien, es uno de los tipos de transferencia térmica que permite que el calor se transmita de un objeto caliente a uno frío, y la conducción difiere de la convección en que en conducción no hay transporte de materia. El calor el calor es una forma de energía que corresponde a la agitación de los átomos de la materia. En muchos casos, el calor se propaga no solo a través de una pared, sino a través de varias, en serie, relacionados como aislantes y conducción. En este caso lo vamos a ver como conducción. En este pequeño diagrama, en los problemas industriales de transmisión de calor no se operan frecuentemente con conducción a través de paredes constituidas por capas de varios materiales. Y aquí, como en este caso, tenemos que la conducción de calor a través de una pared es compuesta situada entre dos corrientes de fluido de temperatura. Este es un fluido de temperatura que va a tener empieza hasta la temperatura A y la temperatura B. Y bien, vamos a dar la explicación siguiente de la temperatura, cada uno de los cuales tiene su propia entre esta y esta, tienen sus características de conductividad calorífica. En esta sección, pues vamos a implementarles cómo se combinan las distintas resistencias de conductividad de calor para dar lugar a una resistencia pues total, sé qué es lo que sucede aquí y acá. Y pues bien, como vemos aquí en la figura, se representa por una pared compuesta formada por tres materiales de distinto espesor. Como tenemos aquí, este va a ser un espesor 0, espesor 1, espesor 2, espesor 3 de las paredes compuestas. Esta es una pared, aquí está otra pared, y aquí está otra pared, y aquí está otro margen de pared. Y nos dice bueno, como les dije, son diferentes materiales de espesor, que X1 es de X0 y de X2 a X1 y de X2 a X3. Y existen diferentes tipos de conductividad calorífica que están representadas como la K01, la K12 y la K23. La K representa la conductividad calorífica, que para X es igual a X0 y la sustancia es A01. Entonces, si tenemos X a X igual a X0, la sustancia va a ser A01. Y esto está en contacto con un fluido a temperatura A, y para X es igual a X3, la sustancia va a ser A23. Esto está en contacto con la temperatura B. Entonces, en este contacto con un fluido a temperatura B, como ya se los mencioné, la transmisión de calor en la superficie extremas para X y X es igual a 0 y X es igual a 3 viene dada por la ley de enfriamiento, que quiere decir que siendo H subíndice 0 y H subíndice 3 los corresponden a la coeficiente de transmisión de calor, que está dada en la figura 9.6, que se representa gráficamente en el perfil de temperaturas.
Y bien, por si está de más mencionar, en este caso es una conducción de calor que se transmite a través de materiales que poseen distintos valores de conductividad térmica, impulsados para una diferencia de temperatura. Y también se me estaba pasando mencionarles que existen diferentes como en temperatura inferior como superior, existen también en los extremos temperaturas intermedias entre las paredes, perdón. Si se dieron cuenta, tenemos nuestra temperatura inferior como tenemos nuestra temperatura superior, pero también tenemos las temperaturas intermedias como T0, T01, T12, T2, T23, y estas son nuestras temperaturas intermedias. Mira, temperatura 12. Una vez explicado la parte de mi compañera, nos vamos a remitir a la deducción primeramente de la ecuación diferencial para la conducción del calor en la región 0,1, aplicando un balance a la lámina del volumen de la anchura por la altura por la viscosidad definida como delta X, y en el cual vamos a obtener la siguiente ecuación. Recordemos que la placa va a estar definida por distintos materiales, los cuales pueden ser plástico, oro o cobre. Y bueno, la ecuación va a ser la siguiente, que va a ser la densidad del flujo de calor elevado a la 0,1 de X, y esto va a ser por la anchura por la altura, y esto va a ser igual a la densidad del flujo de calor de X a 0,1 más la viscosidad por la anchura por la altura, y esto nos va a dar un total de 0. Esto va a estar definida por la ecuación 9.6-1, el cual va a ser una de las primerizas, y bueno, aquí se los voy a señalar. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir por la anchura, por la altura, por la viscosidad, y tomando el límite cuando el área de X tiende hacia 0. Bueno, vamos a tener aquí que la diferencial del flujo de calor en función de X, esto lo vamos a dividir entre la diferencial de X, el cual nos va a dar un total de 0. Esto va a estar definido por la 9.6-2. Y bueno, ahora nos vamos a pasar a la parte de integración de esta ecuación, la cual nos va a conducir a la densidad del flujo 0,1, que va a ser igual a 40, y esta va a ser una constante y va a estar definida por la 9.6-3. Y bueno, ahora vamos a dar a conocer que la constante Q0 es la densidad del flujo de calor en el plano X, y esto va a ser igual a X0. Como en el estado estacionario, la densidad del flujo de calor ha de ser la misma en las tres regiones. Y vamos a tener que aquí que la densidad del flujo de calor de 0,1 va a ser igual a la densidad del flujo de calor a la 12. Esto va a ser igual a la densidad del flujo de calor a la 23, y esto vamos a tener un total de 40, y esto va a ser parte de la ecuación 9.6-4. Ahora vamos a conocer que también vamos a tener la densidad del flujo de calor elevado al 0,1 menos la conductividad a la 0,1 por el diferencial de la temperatura a la 0,1 entre el diferencial de X, y esto va a estar definido por la ecuación 9.6-5. Ahora vamos a tener las ecuaciones análogas para la densidad del flujo de calor en 12, en 23, y aquí vamos a estar combinando estas relaciones con la ecuación 9.6-4 que tenemos en la parte de arriba. Y bueno, aquí vamos a tener que menos la conductividad de 0,1 sobre el diferencial del tiempo, la 0,1, esto entre el diferencial de X, y nos va a dar esto que va a ser igual a Q0, que lo tenemos en la parte de arriba, que les vamos a estar mostrando, el cual nos decía que era la densidad del flujo de calor en el plano X. Y bueno, entonces vamos a tener la menos la conductividad elevado a la 12 entre el diferencial de temperatura a la 12 entre el diferencial de X, y esto va a ser igual la diferencial del flujo de calor en la región X también, y va a estar definida por la ecuación 9.6-7. Ahora bien, nos vamos a la conductividad elevado a la 23 de la diferencial del tiempo, también elevado a la 23 entre el diferencial de X, y esto va a ser igual en la densidad del flujo de calor en la región X, y va a estar definida por la ecuación 9.6-8. Ahora bien, nos remitimos a la parte de la integración de estas ecuaciones, siendo Q elevado a la 0, Q elevado a la 12 y Q elevado a la 23, los cuales van a ser constantes y nos conducen a las siguientes, que el tiempo 0 va a ser igual al tiempo 1, el cual va a ser igual a menos la densidad del flujo del calor, esto por X0 menos X1 elevado entre
la conductividad elevado a la 0,1, que va a estar definida por la ecuación 9.6-9. Ahora nos remitimos a la temperatura 1 menos la temperatura 2 menos la densidad de flujo de calor, que va a ser igual a x1 menos x2, y ahí vamos a estar sustituyendo los x, y esto va a estar elevado a la conductividad a la 12, y bueno, vamos a tener que este va a estar definida por la 9.6-10, y así sucesivamente. También vamos a tener la que está elevado a la 23, y esta va a estar definida por la ecuación 9.6-11, y esto sí se va sucesivamente si es que tenemos x4 o x5. Bueno, seguimos con la continuación, donde la variación de la superficie está dada por menos la temperatura inicial igual a la densidad de flujo inicial menos la transmisión de calor. La temperatura 3 menos la temperatura B igual a la densidad de flujo inicial entre la transmisión de calor. Cuando sumamos estas ecuaciones, tenemos que la temperatura A menos la temperatura B es igual a la densidad de flujo inicial. Y la continuación, o bien la densidad de flujo es igual a la temperatura A menos la temperatura B, y la continuación. Y tenemos que este resultado se podría llamar que es la ley de enfriamiento de Newton, y tenemos las siguientes ecuaciones, que podría ser esta o la segunda. Aquí tenemos la U, que se podría decir que es el coeficiente global de transmisión de calor, y está dada por la ecuación donde U es igual a 1 entre la transmisión de calor inicial y la continuación. Este resultado generaliza incluir más capas a la pared compuesta, reemplazando el límite superior 3 por un número entero, la cual sería n, representando el número de capas, quedando así como H3 por Hn. Bien, ahora veamos el ejemplo 9.6-1, paredes cilíndricas compuestas. Vamos a efectuar un desarrollo análogo al anterior para el caso de una pared cilíndrica compuesta, tal como se indica en la figura 9.6-2. La figura es esta. Vamos a observar que es un cilindro que tiene una longitud y tiene un fluido de la temperatura exterior, que se representa como TB, y un fluido de la temperatura interior, que se representa como T0. Entonces, tenemos radios, que va del radio 0, radio 1, radio 2 y radio 3. Esto para cada región que tenemos, que es la región 1, la región 12 y la región 23. Ellos mismos tendrán temperaturas que son la temperatura en la región 1, la temperatura en la región 12 y la temperatura en la región 23. Para visualizar mejor los radios, tenemos la figura de acá, que nos indica que esta va a pertenecer a la región 23, esta va a pertenecer a la región 12 y esta pertenece a la región 1. Después tenemos nuestra longitud, que es lo que mide nuestro cilindro. Bien, ahora pasemos a la solución. Primero se hace un balance de energía calorífica aplicando la envoltura de volumen, que es 2pi por radio por la longitud de delta R, situada en la región 1. Y esto nos da como resultado que la energía calorífica del radio por 2pi, por el radio por la longitud, menos la energía calorífica en la región 1, va a ser el radio más delta R por 2pi por el radio más delta R por la longitud, y esto se va a igualar a 0. Entonces, dividiendo por 2pi por L de delta R,
y tomando el límite cuando delta R pertenece a 0, se obtiene la diferencial sobre dr por R, la energía calorífica de la región 1 va a ser igual a 0. La integración de esta ecuación para la constante en la región 1, la constante en la región 12, la constante en la región 23, conduce a obtener una constante. Entonces, lo que se obtiene es el radio, la energía calorífica en la región 1 va a ser igual al radio 0 por la densidad de flujo de calor. Para el estado estacionario podemos escribir las ecuaciones análogas, que sería menos la constante en la región 1 por el radio por la derivada de las temperaturas en la región 1 sobre la derivada del radio, que sería igual al radio 0 por la densidad de flujo de calor. Que menos la constante de la negación elevado a la 12 por el radio, por la diferencial de T elevada a la 12 sobre la diferencial de R, por el radio interior de la región 12, por la densidad de flujo de calor. Ahora tenemos que menos la constante de la negación elevado a la 23 por el radio, por la diferencial de T elevado a la 23 sobre la diferencial de R, por el radio interior de la región 23 por la densidad del flujo de calor. Ahora, vamos a estar integrando estas ecuaciones de K01, K12 y K23, que son constantes. Ahora bien, tenemos que la temperatura del fluido interior menos la temperatura del fluido 1 va a ser igual al radio de la región 01 por la densidad del flujo de calor por la integral de R1 sobre R2, 0, y todo esto va a estar sobre la constante de la negación 0,1. Ahora, tenemos que la temperatura del fluido 1 menos la temperatura del fluido 2 va a ser igual al radio interior de la región 12 por la densidad del flujo de calor sobre la integral de R2 sobre R1, y todo esto va a estar sobre la constante de la negación 12. Ahora tenemos que la temperatura del fluido 2 menos la temperatura del fluido 3, esto va a ser igual a el radio interior de la región 23 por la densidad del flujo de calor por la integral de R3 sobre R2, que todo esto va a estar sobre la constante de la negación 23. Sabemos que en las dos interfaces mido-fluido se cumplen las siguientes ecuaciones, que la temperatura subíndice A menos la temperatura subíndice 0 es igual al calor subíndice 0 sobre la constante de convección subíndice 0, y también que la temperatura 3 menos la temperatura subíndice B es igual a el calor subíndice 3 sobre la constante de convección subíndice 3, y esto es igual al calor subíndice 0 por el radio subíndice 0 sobre la constante de convección subíndice 3 por el radio 3. Y sumando estas 5 ecuaciones se puede obtener la siguiente expresión para el calor subíndice 0 en función a la temperatura subíndice A menos la temperatura subíndice B. TO es igual a 2pi por longitud por radio subíndice 0 por calor subíndice 0, que es igual a 2pi por la longitud por la temperatura subíndice A menos la temperatura subíndice B sobre 1 sobre radio subíndice 0 por la constante de convección subíndice 0 más el logaritmo natural del radio subíndice 1 sobre el radio subíndice 0 sobre la constante de conductividad térmica elevada a la 1 más el logaritmo natural del radio subíndice 2 sobre el radio subíndice 1 sobre la constante de conductividad térmica elevada a la 12ª potencia, más el logaritmo natural del radio subíndice 3 sobre el radio subíndice 2 sobre la constante de conductividad térmica elevada a la 23, más 1 sobre el radio subíndice 3
por la constante de convección subíndice 3. Después pasaremos a definir el coeficiente global de transmisión de calor basado en la superficie interna, y con ello sacaremos el flujo de calor. Y nos dice que QO es igual al flujo de calor subíndice 0 por 2pi por radio subíndice 0 por la longitud por la temperatura subíndice A menos la temperatura subíndice B. Y combinando las ecuaciones podemos tener que el flujo de calor subíndice 0 es igual al radio subíndice 0 elevado a la menos 1. Bueno, compañeros, pues de nuestra parte ha sido todo. Esperemos si le hayan entendido. Y pues aquí está prácticamente la bibliografía del libro que pues consultamos y pues algunas otras referencias que nos guiamos para comprender el tema y podérselos explicar. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención.